7. Llegó la hora de consejería pastoral. Nuestro amigo Pastor Nando Steidel está con nosotros. Buenos días, Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Bendiciones. Una bendición estar aquí con ustedes. Señoras y señores, el primer Facebook Live, Nando Steidel con espejuelos. Bienvenido al mundo de los espejuelos, papá. Llegaste. Y lo peor era que no sabía que tenía que llegar. Y el domingo escuché el testimonio. Él lleva a su esposa a una receta para que evalúen su salud visual. Ajá. Y la doctora le dice, Pastor, siéntese ahí. No, yo estoy bien, yo veo perfecto, doctora. Pastor, siéntese ahí. Ay. Terminé más cieguito que mi esposa. ¿De verdad? Sí. Oye, y cuando te ponen los espejuelos, tú dices, ¿en serio esto era de este color? Porque lo veía diferente. ¿verdad? No, yo me siento que veo high definition ahora. Que antes yo estaba en análogo. Ajá. Estaba viendo análogo. Así es. Y sin saberlo. Bueno, pero No. De eso predica. Por eso. De eso predica el domingo. Y entonces aprovecha eso para predicar. Que cuántas veces nosotros pensamos que estamos bien y ante nuestra propia vista estamos bien. Ya se acostumbró. Pero no. ¿Cómo? Wow. Ya se acostumbró. Sigo poquito a poco. Okay. Pero sí, ya al principio. Te quedan bien. Sí. Al principio las escaleras siguen siendo enemigos, ¿verdad? En algunas ocasiones. Es lo que el cerebro es lo que uno se acostumbra. Y yo veo menos por uno de los ojos. Así que yo creo que probablemente eso le pasa a la mayoría de la gente. Pero es lo que uno se acostumbra y todo. Pero es chévere. Ese puede ser otra predicación. La adaptación en la vida, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse a cosas nuevas. Y creo que el tiempo que estamos viviendo exige eso. Claro. Que tengamos una capacidad de adaptación. Una de las cosas que me dijeron que fue un buen consejo fue, Pastor, no se rinda, siga la adaptación. Realmente hay momentos donde tú dices, wow, estoy como que mareado sí. y todo esto, pero al final, pues, el fruto se ve. Sí, Muy bien. total y absolutamente. Y esta mañana el tema es demasiado actual. Con la próxima decisión que ya la prensa filtra de que la gobernadora viene con un lockdown, van a ser miles la gente frustrada en este país, pequeños, medianos comerciantes, frustrados de que su negocio otra vez se cierre, personas que posiblemente pierdan el empleo en este proceso. Crea demasiada frustración, más el arranque con la conexión cibernética para las clases que no se da, you name it, frustración tras frustración, Pastor. Herramientas para bregar con frustración. La frustración se define como cuando tú tienes una expectativa de algo y para nada se logra. O sea, se da todo lo opuesto. Y yo creo que hoy en día, durante esta semana, hay frustración de los padres en términos de lo que tiene que ver con las escuelas, de los estudiantes en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso. En algunos hay otros que ha sido exitoso lo que han encontrado, pero la mayoría, o sea, vimos que inclusive la plataforma cibernética para la cual se habían estado preparando miles y miles de maestros, de momento colapsó. O sea, estamos hablando de la incertidumbre en los empresarios sobre qué ha de ocurrir, en los empleados de si voy a mantener mi trabajo o no. Así que la frustración cuando impacta la profundidad de nuestro corazón se puede convertir en un problema bien peligroso. Inclusive estuve viendo diferentes reportajes precisamente sobre esta decisión que ha de tomarse, y una de los reportajes que hubo fue de el aumento en casos en salud mental, pero de salud mental de gente debutante. Eso quiere decir que son casos primeros. Es la primera vez que expresan un proceso de emocional, y he hablado con varios amigos, hermanos que están dentro de la profesión de la salud mental, y lo que me comparten es abrumador, es complejo, porque están teniendo más trabajo que nunca, casi no les da las horas del día para estar atendiendo personas, y en su mayoría, o sea, un porcentaje altísimo, personas que nunca habían visto un psicólogo, personas que nunca habían visto un psiquiatra, personas que nunca habían estado ni siquiera con problemas de insomnio, con problemas de ansiedad. Y yo creo que es importante
que además de las decisiones en términos económicos, que entendamos que tenemos una crisis emocional que hay que manejar desde diferentes ángulos y que no seamos muy livianos en pensar que esto es una situación que se resuelve de una sola manera. Yo creo que es multidireccional y necesitamos el enfoque de todos para lograr esto. Y creo que uno de esos enfoques es la palabra. Si hay un lugar que aparece en muchas instancias, la palabra ansiedad, afán, desesperación, es la Escritura y que nos da respuesta. Y yo creo que el componente de salud física es algo bien importante, pero creo que el componente de salud es un componente de salud integral, donde también incluye la salud emocional y la salud espiritual. Así es. Y nosotros necesitamos manejar la frustración desde diferentes áreas. Y yo creo que cuando tenemos el componente de una salud espiritual, la frustración también puede manejarse de manera adecuada. Así que, mira, hay un verso que me gustaría compartir, que creo que es bueno que lo podamos ver desde esta perspectiva. Como yo le llamo 4 ataques de la frustración a mi corazón. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así que para mí hay 4 ataques. ¿Cuáles son? La angustia, la desesperación, el desamparo y la destrucción. Esos son los 4 ataques. Y Pablo los menciona aquí. Y me dice, en primer lugar, que podemos estar atribulados, pero dice, pero no angustiados. Y hay una diferencia muy importante. Oh, sí. Porque aquel que está atribulado es porque entiende que las circunstancias que están viniendo encima, mira, son difíciles. Seguro que sí. Seguro que implica que van a haber momentos donde la espera va a ser difícil, donde la incertidumbre va a atacar el corazón. Pero lo que el apóstol nos está diciendo aquí es, mira, se vale sentirte atribulado. Y yo creo que eso es importante para un cristiano y la salud espiritual nos debe llevar a entender eso. Seguro que se vale que yo me sienta que de momento todo lo que está ocurriendo me frustra. Con lo que tengo que tener cuidado es con abrazar la angustia, porque cuando yo abrazo la angustia, la amargura hace su entrada. Y dejamos de ver la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Y entonces usted va a ser convencido de que ese estatus de incertidumbre va a ser su futuro regular, va a ser su presente. Inclusive usted lo va a abrazar de tal manera que lo puede llevar a un proceso de depresión profunda, porque usted abraza la angustia. Entonces esa amargura del corazón es la que dirige sus decisiones y sus circunstancias. Y lo que Pablo me está diciendo aquí es, seguro que nos podemos atribular, pero no abraces la angustia. No pienses que ese es el estatus final, sino que puede haber la tribulación, puede haber la incertidumbre alrededor, puede haber la frustración por lo que está ocurriendo. Seguro que sí, pero en ese primer ataque no abraces la angustia. Puedes estar apurado, me gusta esto, ¿verdad? Cuando dice en apuros, puedes estar apurado, que de momento estén ocurriendo cosas que no esperaba. Yo sé que en este tiempo todo lo que tiene que ver con lo cibernético, como que uno piensa que se trabaja yo creo que como el triple y a veces hasta 4 veces más de lo que se trabajaba antes. Había gente que quizás decía, menospreciaban a los que trabajaban desde su casa. No, yo trabajo desde casa. Mira, qué fácil. Y ahora nos hemos dado cuenta de que uno está en apuro, porque uno, entonces como que el tiempo no le da. De momento estás en un mismo lugar, viste el sol salir, lo ves caer y estás en la misma silla. Y eso hace que uno se sienta en apuro. Pero fíjate lo que dice el apóstol. ¿Te puedes sentir en apuro? Sí, pero no te desesperes. Que la desesperación no abraces esa desesperación, que esa desesperación proviene de la falta de confianza. Usted puede estar en apuros, pero usted tiene certeza. Yo tengo certeza en quien he creído. Jesús dijo, Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis
paz. ¿En quién yo voy a tener paz? En Él. No en las circunstancias, sino en Él. En el mundo tendréis aflicción, tendréis momentos de apuro, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo yo venzo esa frustración? Yo tengo que confiar que en el Señor es que yo tengo paz. Y Jesús fue muy claro en decir, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. No es la paz que se oye por ahí de que vamos a tener paz, no se preocupen. No es la paz que proviene de un corazón que en medio del apuro no se desespera. Así que en este aspecto no nos desesperemos. Tercero, dice que podemos estar perseguidos, pero no estamos desamparados. Son dos cosas diferentes. Usted puede sentir el ataque de ser perseguido. Y en medio de esa persecución, usted puede decir, Señor, tú eres mi amparo. Tú eres mi fortaleza. Puedo ser perseguido, pero no estoy huérfano. Tú estás presente. Tú eres bueno. Tú eres fortaleza en el día de mi angustia. Y yo sé que muchas veces estamos en una situación donde literal las circunstancias nos persiguen. Hoy en día estoy seguro que algunos de los que nos están escuchando están esperando las noticias y siente que esa noticia lo persigue. Wow, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y hasta el día de hoy se puede tornar tan gris, tan oscuro, pensando en qué determinaciones se tomen. Pero hoy quiero decirte que cómo manejas esa frustración, creyendo que sí podemos ser perseguidos, pero no te sientas desamparado. Que puedas decir como Job en medio del momento difícil y de quebranto, sé que mi Redentor vive. Porque fíjate, ese verso de Job, de sé que mi Redentor vive, está en el capítulo 19. No está en el 42, está a mitad del proceso de Job. No está al final. A veces citamos mucho el final. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y esa solución final del proceso. Pero el verso 10 del capítulo 19, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, él estaba lleno de enfermedad. Él había perdido todo. Y en ese momento dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo no estoy desamparado, tú no estás desamparado. Entonces eso es lo que tienes que alimentar en tu corazón. Y por último, el cuarto ataque hacia nuestro corazón es la destrucción. Dice derribados, pero no destruidos. Usted puede sentirse derribado. Hay veces que estás en el piso. Hay veces que estás en el piso. Hay veces que estás... Pero, ¿qué es lo que sostiene la realidad de quién eres tú? ¿La circunstancia o el Dios a quien le sirves? Entonces, tú no estás destruido. Esto no ha acabado. Había un juguete que antes era bien famoso, de estos que le decían que uno le daba un golpe y tenía la posibilidad de que aunque tú le dieras y se cayera, como tenía peso en la parte de abajo, estos que eran de aire, tú le dabas y volví y se levantaba. Y entonces, tú no importa cuántas veces le dieras, él se va a caer, pero se va a levantar. ¿Y qué es lo que determinaba eso? Que tenía un fundamento firme. Cuando tu fundamento está firme, puede ser que te derribe, pero no estás destruido. No se acabó, esa no es la sentencia final. Así que por eso Pedro nos pone a mirar hacia el enfoque eterno en este versículo de 1 de Pedro capítulo 1 verso 6, que dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica porque está siendo probada de la misma manera que el fuego es probado. Así que yo creo que este es un tiempo en el cual necesitamos creer que toda esta frustración puede producir en nosotros una fortaleza espiritual. Veámoslo desde otro punto de vista. Seguro que vamos a sentir tribulación, apuros, persecución y hasta a veces sentirnos derribados, pero no abracemos ni la angustia, ni la desesperación, ni el sentirnos desamparados, ni el sentirnos destruidos, sino que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no pongamos la mirada en lo que se ve, porque esto es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Así que creo que es tiempo de tener un enfoque eterno en nuestro corazón y que las circunstancias no sean las que dictaminen cómo mi fe funciona, sino que yo pueda entender que en el Señor yo puedo tener paz, aun cuando la situación no sea la que esperaba o no sea la situación, la circunstancia no sea la mejor para mí.
de alguna manera Dios dará salida. Y yo creo que eso es algo importante que tenemos que abrazar en nuestro corazón en este tiempo. Una de las cosas que me encanta es que Pablo, cuando escribe eso, no era alguien que nunca había experimentado nada difícil. Es alguien que tiene, como se llama acá en términos legales, si vas a reclamar algo, tienes que tener standing. y Pablo tiene el standing para hablarme de ese tema, porque también pasó la salsa y el guayacán desde que vino a los pies de Jesús. En el ejercicio del ministerio, en muchos casos le daban palizas que lo dejaban como muerto. Él sabe lo que es la calamidad, él sabe lo que es el dolor. Él experimentó abundancia, pero experimentó escasez. Entonces una persona que tiene ese standing me puede decir a mí, te sientes de esta manera, pero si mantienes una relación profunda con el Señor, puedes sentirte de otra. Y yo creo que escuchar de gente, mencionaste a Job, por ejemplo, también, que la Biblia describe que perdió a sus hijos, perdió las riquezas, perdió absolutamente todo y se mantuvo. Eso está disponible para nosotros hoy. Depende si lo buscamos o no. Eso es así. Y yo creo que eso hace una diferencia enorme. Si yo me siento vacío, sin dirección y totalmente en el piso, sin posibilidad de derrumbarme, el problema no es Cristo. Posiblemente yo estoy desconectado a un nivel que necesito volver a reencontrar a Cristo en el camino, porque yo fui el que me desvié. No sé si me explico. Definitivo. Es que ese es el verdadero evangelio, Juan. El verdadero evangelio no es aquel de que ven a Cristo y todo te va a salir perfectamente bien. No, es ven a Cristo y no importa la circunstancia que estés viviendo, la vas a poder manejar de tal manera que va a provocar crecimiento en tu vida espiritual. Sea algo bueno o sea algo malo, todo va a obrar para bien. Así que yo creo que en este tiempo el secreto profundo de lo que verdaderamente es el evangelio es que, mira, no desmayemos. El mismo Pablo más adelante en este mismo capítulo dice, no desmayes, aunque tu hombre exterior se desgaste, que el interior se renueve de día en día. Aunque las circunstancias externas sean complejas, mantente en el enfoque de qué el evangelio es para ti y de cómo tú puedes abrazar esa paz aún en medio de la tormenta, de la dificultad, pero no te desesperes, pero no abraces la angustia, pero no pienses que estás destruido. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tenemos una esperanza gloriosa, porque Él atravesó todo el proceso de sufrimiento. Él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo no tengamos que decirlo nunca. Tú sabes, Él dijo, Señor, fui desamparado porque Él cargó en Él el precio del pecado, pero tú y yo no estamos desamparados gracias a lo que Él ganó en la cruz. Pastor, Hermoso. hablando de frustración, se vale, ¿cómo se dice? Exteriorizar, ventilar la frustración, sobre todo cuando somos padres. ¿Verdad? Y nuestros hijos, pues, ¿podemos compartir esa frustración o debemos guardarla un poco? Yo creo que depende cómo lo hagamos, porque yo creo que hay gente que a veces oye la palabra ventilar y piensa que es gritar y tirar y eso hay que tener cuidado, porque nuestro corazón se puede acostumbrar a que la única manera de expresar una emoción es manejando la ira como entre medio de. Y yo creo que esa frustración sí es importante que uno la pueda ventilar y la pueda compartir. Siempre es importante la comunidad de fe a mi alrededor, cuál es mi equipo a mi alrededor, qué equipo de apoyo tengo a mi alrededor, con quién puedo hablar y dialogarlo. Y hay veces que con esto que tiene que ver con los hijos, como dice, creo que los padres tienen que ser bien cuidadosos en cómo están manejando esto frente a sus hijos, de compartirles este tipo de frustración también. ¿Cuánta cantidad de información podemos darle a nuestros hijos? Que yo creo que es la línea que lleva Fernán. O sea, cuán sincero soy ventilándole para que me entienda dónde estoy parado, cómo me estoy sintiendo, versus si le doy demasiada información, entonces le voy a poner una carga encima. Exacto. Yo creo que todo depende de la edad de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de hijos muy pequeños o en escuela primaria, poner esa carga, ya de por sí ellos tienen una carga y tienen que manejar sus emociones, que todavía ellos están aprendiendo a entender ese proceso, versus quizás un adolescente o un joven que ya te ve y te lee. Mis hijos a mí me leen fácilmente, y cuando ellos ya están leyendo cómo yo estoy reaccionando, yo creo que es importante que también yo les explique lo que yo estoy atravesando, lo que yo estoy viviendo. No está mal. Cuando no ya está están mal. grandes, adultos y comprenden, no está mal
Es más, algunos resienten que tú no le que digas. no le digas. Que no Exacto. le digas porque son partícipes, son parte de la casa, de la familia, y el hecho de mantenerlos ajenos, lo resienten. Y por eso yo creo que es tan importante que ese primer lugar de yo ventilar pueda ser en la presencia de Dios. Yo creo que esta pandemia, estas circunstancias traen un reto a nuestra vida espiritual de qué disciplinas espirituales realmente yo estoy teniendo. Yo creo que tenemos mucha gente que se ha acostumbrado a ir a la iglesia y a escuchar predicaciones de aquí y de allá. Ahora sí que tenemos para escoger, tenemos de todos lados, pero hasta qué punto hay una disciplina espiritual de estar a solas con el Señor, de ventilar delante del Señor, antes de ventilar con nadie, porque a veces estamos tan acostumbrados entonces a ventilar demasiado en lugar de ir donde el Señor. Y lo mejor de ir donde el Señor es que, como nos enseñan los salmos, los salmistas desbordaban todo su corazón. Tú ves a un David diciendo, estoy en angustia, yo me siento que estoy abrazando tal o cual cosa, necesito tu cobertura, pero lo hace en la intimidad. Y yo creo que nosotros necesitamos, este tiempo es un reto para que nosotros entendamos cuánto necesitamos irnos a la presencia de Dios, comenzar nuestro día en la presencia de Dios, dejar que la palabra de Dios llene nuestra vida y que podamos, en lugar de abrazar la frustración, porque las circunstancias pueden seguir, y más cuando hay cosas que uno no puede controlar. Ahora mismo, ¿quién de nosotros puede controlar qué anuncio se va a hacer hoy? No podemos controlarlo. Para nada. Pero sí yo puedo controlar cómo yo reacciono ante ese anuncio. Y para eso yo necesito interés espiritual, y para eso quizás lo que yo necesito es también ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ponme en sintonía contigo en medio de este proceso que estoy viviendo. Y reconocer esa frustración como lo hizo David, que decía, por favor no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Estoy frustrado, pero aquí estoy, devuélveme el gozo de la salvación, purifícame con hisopo. Todas esas cosas que él decía. No, y cuántas ocasiones tú ves los diferentes salmistas que comienzan el salmo diciendo, me siento que no puedo más, estoy destruido, me siento que no estás conmigo, y a mitad del salmo dice, pero me acuerdo. Pero me acuerdo, hago memoria de lo que tú has hecho. Y yo creo que necesitamos hacer esa memoria, y a veces necesitamos ese tiempo quieto. No desaprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando de también quizás detenernos ante su presencia y expresar nuestra frustración, y ver cómo el Señor, por medio de su palabra, también nos llena el corazón de su esperanza, para poder entonces manejar las diferentes circunstancias que vamos a enfrentar todos. Amén. Excelente. Nando, gracias por este tremendo consejo pastoral. Precisamente este segmento se llama Consejería Pastoral con Nando Steidel. Te bendecimos, papá, como siempre. Un placer para mí siempre. Y nada, estamos en nuestra iglesia Catacumba número 9 de Calle. Confiamos en el Señor. Hasta ahora podemos decirle que nosotros nos hemos estado reuniendo presencialmente ya casi 2 meses y medio. Y damos gracias al Señor que allí no ha ocurrido ningún tipo de incidente, ningún contagio, y tenemos los protocolos súper altos. Así que allí estamos, esperamos estar en este domingo. No tenemos ningún problema en colaborar en lo que haya que colaborar también. Por eso, inclusive, nuestros jueves son jueves desde casa. Seguimos haciéndolo desde nuestros hogares. Así que mañana puede sintonizar nuestro canal de YouTube de Catacumba 9, también en Instagram y también en Facebook. Así que Dios les bendiga mucho y excelente semana. Consejería Pastoral, Pastor Nando Steidel con nosotros en Ruta Nueva Vida 97.7.